A veces queremos ser grandes ante el mundo, pero Jesús nos recuerda que el reino de Dios, la grandeza, empieza con un corazón humilde. Hoy vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 1 al 14. Es una lectura que nos invita a revisar cómo miramos la humildad, la inocencia y la responsabilidad que tenemos sobre los demás. Vivimos en un mundo donde muchas veces se admira al más fuerte, al más exitoso, al que se impone o al que aparenta tenerlo todo bajo control. Pero Jesús nos lleva a otro camino, uno donde la grandeza no nace del orgullo, sino de la sencillez del corazón. Esta palabra también nos invita a pensar en algo serio. Nuestras acciones, palabras y ejemplos pueden acercar a otros a Dios o pueden alejarlos. Antes de comenzar, preguntémonos, ¿mi vida está ayudando a otros a acercar a Cristo? ¿O sin darme cuenta, puedo estar siendo tropiezo para alguien? Y la lectura dice, los pequeñuelos y el escándalo. En ese momento, los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Entonces Jesús llama a un niño, lo coloca en medio de los discípulos y dice, les aseguro que si no cambian y vuelven a ser como niños, no podrán entrar en el reino de los cielos. El que se hace pequeño como este niño es el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Si alguien hace tropezar y caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le amarren al cuello una gran piedra de moler y que lo hundieran en lo más hondo del mar. Ay del mundo que es causa de tantas caídas. Es necesario que se presenten estos escándalos, pero ay del que hace caer a los demás. Si tu mano o tu pie arrastra al pecado, córtatelo y tíralo lejos, pues es mejor para ti entrar a la vida manco o cojo, que ser echado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Y si tu ojo te arrastra al pecado, arráncatelo y tíralo. Es mejor para ti entrar tuerto a la vida que ser arrojado con tus dos ojos al fuego del infierno. Tengan cuidado de despreciar a alguno de estos pequeños, pues les digo que sus ángeles en el cielo contemplan sin cesar la cara de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿no deja las 99 por los cerros y parte a buscar la extraviada? Y yo les digo que cuando por fin la encuentra, se alegra más por ella que por las 99 que no se extraviaron. Pasa lo mismo donde el Padre de ustedes, que está en los cielos, allá no quieren que se pierda ninguno de estos pequeñitos. En la lectura dice, los discípulos se acercan a Jesús a preguntarnos quién es el más grande en el reino de los cielos. La pregunta parece religiosa, pero revela cómo somos los humanos, ¿no? ¿Quién ocupa el primer lugar? La competencia, ¿no? ¿Quién es más importante? ¿Quién está por encima de los demás? Los estatus sociales. Probablemente los discípulos todavía estaban pensando en categorías de poder y reconocimiento y querían saber quién sería el más destacado entre ellos. Quizás les costaba reconocer que Jesús había concedido a Pedro una responsabilidad especial y por eso preguntaban indirectamente quién era el más grande. Jesús no responde con una lista de cargos ni elija al discípulo más inteligente. Sin embargo, Jesús llama a un niño y lo coloca entre medio de ellos y les dice, no, si ustedes no cambian, no llegan a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Con esto, Jesús no está diciendo que debamos ser inmaduros, irresponsables o incapaces de pensar. Tampoco está idealizando los comportamientos de los niños. Está hablando de ciertas actitudes como humildad, sencillez, confianza, no tener ganas de dominar a los demás, ser sencillos de corazón. Porque un niño pequeño sabe que depende de otros, no pretende controlar todo ni necesita demostrar constantemente que es superior. El niño que Jesús pone como ejemplo no vive dominando por la envidia, la vanidad o el deseo de ocupar el primer puesto. Y cuando lo hace es incentivado por los adultos. Entonces la conversión de la que habla Jesús consiste en cambiar de dirección. Así como los discípulos estaban preguntándose quién era el mejor, el mayor, quién mandaba a quién. Jesús enseña a preguntarse, ¿a quién puedo servir? ¿A quién necesito escuchar? ¿Cómo puedo dejar de competir y apoyar entre nosotros en vez de ser quien domina, ¿no? ¿Cómo puedo alegrarme por el bien de otra persona sin sentirme menos? Para Jesús, la grandeza no consiste en estar por encima de los demás, sino en reconocer que todos viven de Dios y usarlo para servir. Luego, Jesús sigue diciendo que el que se hace pequeño como el niño es el más grande, el mayor en el reino de los cielos. La humildad cristiana no significa despreciarse a uno mismo, desvalorizarse, ni pensar que uno no vale nada, ¿no? Significa más bien vivir en la verdad, reconocer nuestros propios dones y también nuestros propios límites. Recibir todo como regalo y no utilizarlo para humillar a los demás. O sea que si alguien es bueno para algo, tiene su don y ese don usarlo para servir a los demás y no usarlo como para sentirse superior a los demás.
ni tampoco para desvalorizarse por completo. Y no todos somos iguales, ¿no? Cada uno tiene su don específico. No todos sabemos o nos hemos dado cuenta cuál es nuestro don, pero vamos probando, pero sin el impulso de competir, sino de prestar ayuda a los demás, hasta encontrar algo que nos haga feliz y también haga feliz a los demás. Dice, una persona humilde puede tener autoridad, conocimiento o responsabilidades, pero no necesita tratar a los demás como inferiores. Puede dirigir sin ser autoritario, corregir sin humillar y servir sin buscar aplausos. Dice, la humildad es como el fundamento de una casa. Se puede tener oración, ayuno, generosidad y otras cosas buenas, pero si falta humildad, todo puede quedar debilitado por el orgullo. Y cuando dice, el que recibe a un niño como este en mi nombre, o sea, me está recibiendo a mí, aquí el niño representa también a los pequeños y vulnerables, quienes tienen poca influencia, quienes dependen de otros, quienes son despreciados, no importa la edad, quienes están comenzando a creer o quienes no pueden defenderse por sí mismos. Recibirlos significa tratarlos con dignidad, escucharlos, protegerlos, no hacerles sentir que son una carga o que no tienen importancia. Jesús se identifica de tal manera con ellos que dice, lo que se hace al pequeño se le hace a él. Esto se puede comparar con la vida familiar y la comunidad, ¿no? En todas las comunidades existen grupos de personas, en la familia grupos de personas, y vemos que, o sea, no debería de medirse el valor de cada persona solamente o del grupo por el prestigio de sus miembros. Todos somos diferentes y tenemos que aceptarnos y no competir por el primer lugar. Deberíamos preguntar si a esos grupos de la comunidad, familiares, cómo tratan a los niños, a los ancianos, a los enfermos, a los pobres, a los nuevos que llegan, ¿no? O a quienes se sienten apartados. Porque si esos grupos actúan relegando a estas personas, ahí te muestra que no tienen humildad. Y eso es la mala influencia. Eso no deberíamos de hacer, justamente lo que dice. Hay que hacer lo opuesto. Y como individuales, uno hace un cambio y puede influenciar a los demás en forma positiva o en forma negativa. Y después Jesús dice, el que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, que se ponga la cuerda al cuello y una piedra grande y lo hundan en el fondo del mar. Esto me pareció fuerte, pero explica que en este contexto, hacer caer o escandalizar no significa simplemente molestar a alguien, significa poner un obstáculo que dañe su fe, su conciencia o su camino hacia el bien. Esto puede ocurrir por medio de un mal ejemplo persistente, es lo que dije, una injusticia cometida contra alguien vulnerable, una enseñanza falsa presentada como si fuera cristiana, una conducta hipócrita que hace que otros desconfíen del Evangelio, aprovecharse de la inocencia o de la dependencia de otras personas, hacer que alguien piense que Dios no lo ama porque los cristianos lo han tratado con desprecio. Dice, Jesús no toma a la ligera la responsabilidad que tenemos sobre los demás. Una persona con autoridad, influencia o confianza puede ayudar a otros a acercarse a Dios, pero también puede herirlo profundamente, como dije hace un ratito. Todos tenemos esa responsabilidad, creamos o la queramos o no. Uno puede influenciar de a poco, si tiene claras sus convicciones. También dice, al mismo tiempo, Jesús reconoce que en el mundo habrá ocasiones de pecado y tropiezo. Y eso no significa que el mal sea bueno o inevitable en el sentido de que nadie sea responsable. Explica que Jesús anuncia que los escándalos aparecerán, porque existen personas que eligen obrar mal, pero la persona que causa el daño sigue siendo responsable de su decisión, como el caso de la gente que está juzgando a Pérez Hilton porque él actuó mal en el pasado. Y aunque ahora haya cambiado, la gente dice, oh, ahora él quiere privacidad, pues ya no la tendrá. Y estas personas están actuando de la misma forma que él actuaba. Eso está mal porque ellos también son responsables de su mismo actuar, ahora, actual. Pero no está en nosotros juzgar a los demás, solo que debemos discernir que esas decisiones que toman los demás no las tomemos nosotros. Si son malas, no nos influenciemos por lo malo. Pero bueno, continúa en la parte donde Jesús dice, si tu mano o pie hace caer o pecar, córtatelo y aléjalo lejos de ti. O si tu ojo, lo mismo, te hace caer, que te lo saques. Más vale estar tuerto, manco, cojo en el reino de Dios. O sea, quitarte. Si has hecho un pecado, o sea, arrepentirte, quitarlo y no volverlo a hacer, alejarlo de uno. Pero si es que uno no se arrepiente y mantiene esos pecados, se va para el infierno. Estas palabras no deben entenderse como una orden de mutilarse físicamente. Jesús más bien está utilizando una forma de hablar exagerada y directa, ¿no? Para mostrar la gravedad del pecado.
La enseñanza es si algo te lleva seriamente al mal, debes apartarlo con decisión. La mano, el pie, el ojo representan eso que usamos, los caminos que seguimos y las cosas que permitimos entrar en el corazón. Por ejemplo, si una relación te arrastra constantemente a actuar en contra de Dios, necesitas poner límites. Si cierto contenido alimenta la impureza, el odio o la violencia, debes apartarte de él, porque influencia en la psiquis. Si un ambiente te hace perder la fe o la honestidad, quizás debas dejarlo, salirte de ahí. Si una costumbre parece pequeña, pero te das cuenta que te está esclavizando, no te trates como si no importara, porque al final estás aceptando eso. Entonces hay que salir de eso, cambiar las cosas malas, separarse de eso, alejarse de eso, para buscar las cosas buenas. Dice, no se trata de rechazar a las personas ni de actuar de manera impulsiva. Se trata de tomar medidas concretas para proteger el alma. Dice que al transmitir la interpretación de los padres, acá explica que estas imágenes pueden referirse a personas cercanas o a vínculos importantes que en vez de ayudarnos, nos conducen al pecado. Es mejor renunciar a una ventaja o a una relación que perder la vida espiritual. Sí, uno es bueno y está con alguien que te está impulsando a hacer cosas que sabes que van en contra de lo bueno, que vas a aprovecharte de alguien, que vas a quitar algo a alguien, que vas a humillar a alguien. Entonces es mejor alejarse, porque realmente estás haciendo esas cosas malas con esa persona que te está influenciando a hacer algo malo, cuando sabes que está malo. Y si no te alejas de eso, vas a seguir en ese camino malo. Pero si tenés la convicción, te vas a decir, no, hasta aquí voy, no quiero. Y vas y cambias de camino, cambias de rumbo. La pregunta no es únicamente si esto está permitido. También conviene preguntarse si esto me está acercando a Dios o me está haciendo caer. Y cuando Jesús dice, no desprecien a ninguno de estos pequeños. El despreciar puede significar mirar a alguien como inútil, molesto, inferior, indigno de atención, molestoso. Pero Dios no mira así a ninguna persona. Jesús dice que sus ángeles contemplan continuamente el rostro del Padre Celestial. Eso quiere decir la inocencia de los niños está cerca de Dios. Dice que esta afirmación expresa el cuidado especial de Dios por los pequeños. No están abandonados ni olvidados. Aunque el mundo no los valores, son preciosos ante Dios. Este versículo también fundamenta la tradicional confianza católica en la protección de los ángeles custodios. La enseñanza principal del pasaje, sin embargo, no es satisfacer nuestra curiosidad sobre los ángeles, sino recordarnos que Dios vela por los humildes y vulnerables. Por eso nadie debe ser tratado con desprecio. En la parte donde habla de que si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, no deja a las 99 en el cerro, en los montes, para ir a buscar a la extraviada. Y cuando la encuentra, se alegra más por ella que por las 99 que no se habían perdido. Y termina diciendo que de la misma manera no es voluntad de su Padre Celestial que se pierda uno solo de estos pequeños. La imagen es muy hermosa. Para Dios una sola persona no es poca cosa. No dice tengo 99, puedo perder una más. El pastor se preocupa por la que falta, pero dice, esto no significa que Dios deje de amar a quienes permanecen fieles. Significa que su amor busca activamente al que se ha alejado. La oveja no es presentada como alguien que ya se ha arreglado por sí mismo. El pastor sale a buscarla. Así se manifiesta la misericordia de Dios. Él no espera ser indiferente, toma la iniciativa para rescatarla. Y entonces, esta lectura nos pone a revisar varias actitudes, como la humildad, que no vivamos buscando ser superiores, ni necesitemos siempre el reconocimiento de los demás, como el cuidado, que es tratar con especial respeto a las personas vulnerables o que dependan de uno, como la responsabilidad, que es examinar si nuestras palabras y acciones están ayudando o haciendo caer a alguien, como la decisión frente al pecado, que es cortar con aquello que nos aleja seriamente de Dios, como la misericordia, que es no considerar a una persona que está definitivamente perdida, sino que se ha alejado y todos tienen salvación. A veces jugamos en esto, que si una persona es mala y ha sido mala por mucho tiempo, ya está perdida, no tiene salvación para cambiar, que nunca va a cambiar. Pero acá nos dice con la misericordia que consideremos de que esa persona puede cambiar, solo se ha alejado, aunque toda su vida haya sido así, puede cambiar. Y otra es con la confianza, que dice que recordemos que Dios nos ve y nos valora a quienes otros pasan por alto, a los despreciados, a los que nadie los considera. Entonces, en resumen, dice
Jesús cambia completamente la idea de grandeza. El mayor no es quien ocupa el primer lugar, sino quien se hace humilde y se convierte en servidor. El discípulo verdadero protege a los pequeños, evita ser causa de tropiezo y participa en la búsqueda de quien se ha extraviado. Para el Padre Celestial, cada persona tiene un valor tan grande que no es voluntad suya que ninguna se pierda. Entonces, esta lectura nos recuerda que para Dios nadie es pequeño, invisible o descartable. Jesús nos enseña a cuidar el corazón humilde, a proteger a quienes son más vulnerables y a no tomar a la ligera el daño espiritual que podemos causar con nuestro ejemplo. Que el Señor nos dé un corazón sencillo, responsable y compasivo, capaz de buscar la verdadera grandeza, no en aparentar más, sino en amar mejor. Espero que les haya parecido interesante. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo.